Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a abrir la palabra de Dios. Capítulo 9 del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9. Vamos a leer versículo 36 al 38. Amén. Leamos. ¿Cómo dice? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La enseñanza la hemos titulado Misioneros somos todos. Pero déjeme decirle algo, y es que para que todos seamos misioneros necesitamos reunir 3 requisitos. Y de eso vamos a hablar hoy. Pueden sentar. Primero, la visión. Jesús vio, eso es lo que dice ahí, ¿no? Y al ver las multitudes. La visión tiene una particularidad, y es que a veces los seres humanos tenemos problemas en la visión. Por ejemplo, estos hermosos faroles, ¿saben por qué los uso? Porque tengo problemas ¿en qué? Entonces resulta que yo sin estos bombillos, pues veo ahí los bulticos. Pero con estos, caramba, les veo hasta las narices. Entonces yo tengo un problema en la visión, y es que no puedo mirar hacia lo lejos. Solo veo de cerca. Hay otros que solamente ven de cerca y no ven de lejos. Y dicen que lo mejor que debe de pasarle a una persona en cuanto a la visión es que tenga una visión, dicen, ¿cómo? 20-20. ¿Sí? Felicitaciones a los que no necesitan estas farolas, que con ese tapabocas, eso se le opaca a uno, ¿no ha visto? Complicado. Así que la visión es importante. Entonces, cuando yo tengo mi problema, busco el especialista y me manda estas bellezas. Y cuando el otro tiene el otro problema, va a donde el especialista y le manda otras bellezas. Finalidad, que la persona quede viendo bien, de cerca y de lejos. La visión es importante porque ella, pues, imagínate lo complicado que es uno sin poder contemplar tantas cosas que Dios ha creado. Y entonces cuando entramos al campo de lo que es las misiones, se requiere de que la iglesia tenga ¿qué? Visión. Y una visión que sea ¿qué? 20-20. Es decir, que vean lejos, pero que también vean cerca. En una iglesia, la directora de misiones me dijo: pastor, mañana es el día misionero y no ha llegado la carta del informe misionero. ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo le pregunté: ¿cuánto hace que vive en su barrio? Me dijo: 6 años. Le dije: ¿ya le hablaste del evangelio al vecino? Me dijo: no. Dije: ese es el problema de la visión. Quieren mirar al otro lado del Atlántico
y novena 10 centímetros, que era una pared. ¿Cómo es que se llama? Cuando hay una construcción donde una pared solamente separa, no son paredes separadas. Es una pared para los dos apartamentos. Así que usted estornuda y allí lo siente. Estaba preocupada por las misiones en Europa, en Asia, en África, en centro, norte, sur, pero no le preocupaba el vecino que estaba ¿a cuántos centímetros? A 10. 10 centímetros. Necesitamos una iglesia que tenga visión de cerca y de lejos. Que hagamos el trabajo, que podamos ver las multitudes que están cerca, como también podamos ver las multitudes que están lejos. Recuerde que la visión tiene una particularidad y que se da en base a lo que yo pienso, de lo que yo estoy convencido. Hay muchas personas que ven un negocio y dicen, no es rentable, porque esa es la visión que él tiene. Pero hay otro que ve el mismo negocio y que dice que sí es rentable. Entonces, esto para ilustrarles que en el pasado se dice de un empresario inglés que quiso abrir un mercado de calzado en uno de los países del África y envió un agente vendedor para que abriera el mercado. Y el hombre llega allá y dice que vio que la gente no tenían zapatos. Entonces él hace una carta y se le envía a su jefe diciéndole, por favor, no envíen zapatos, que la gente aquí no usa zapatos. Así lo vio él. Si nadie usa zapatos, ¿qué se van a poner zapatos? ¿Para qué? Pero al empresario dijo, 6 meses después envió otro al mismo país. Y cuando el hombre vio allá que nadie tenía zapatos, le envió una carta al jefe diciendo, envíe zapatos, que la gente aquí no tiene zapatos. Era el mismo problema, pero la visión era diferente. Dentro de nosotros, como cristianos, tenemos esas dos visiones. Yo fui a un lugar a predicar el evangelio y bueno, nos tocaba predicar, nos tocaba pagar el arriendo de nuestro bolsillo. Entonces me valía el arriendo del salón 300 pesos. Y donde vivía me valía 500. Eran 800, pero nos ingresaban 5 pesos en el mes. El asunto es que a mí me tocaba pagar de mi bolsillo. Para ese tiempo no habían ayudas de las iglesias, nada, ni del distrito, ni de la iglesia a nivel nacional, eso no había. Entonces, yo tenía que reunir esa plata. Pero me encontré con un creyente que era muy particular. Digo, hermano, eso aquí nadie cree. Yo he pensado subirme allá a ese morrito y esperar a que Dios consuma toda esta manada de desobedientes. Esa era la visión que él tenía. La visión que él tenía era que ¿qué? Que nadie iba a creer al evangelio. Que nadie iba a creer. Sin embargo, mi esposa y yo cogíamos la guitarrita a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, y le dábamos una serenata a la ciudad, que con veredas y todo tenía 930 habitantes.
con veredas y todo. Tenía 930 habitantes. ¿Qué le parece? Así que nos íbamos a cantar: Dios es pastor de todas las ovejas. Me iba a cantar, en ese tiempo hasta cantaba. Y al otro día salía, y esa gente que no quería saber nada, y que según el hermano decía que no se iba a convertir nadie, que lo mejor era esperar que el juicio de Dios llegara y arrasara con todo, decían: pastor, muchas gracias por la serenata tan bonita. Y yo sacaba pecho: caramba, por fin soy la voz más dulce de esta ciudad. Pues ¿cómo le parece que en 14 meses que estuvimos allí bautizamos más del diezmo de la población? Eran 930 habitantes y bautizamos 98 personas. La visión cambia según el individuo. Uno pensaba que no había nada. Sin embargo, Dios nos mostró de que había un trabajo y que al hacerlo daría resultado. Por eso necesitamos que las personas tengan visión y que tengan una visión acorde a la voluntad de Dios, porque las cosas van a ser como usted las mire. ¿Sí? Yo conozco casos donde se ha ido a enviar a una persona a servir a Dios en el santo ministerio, y entonces dice: para ese lugar. O sea, ya lleva la predisposición, en el sentido que ¿qué? Que eso es duro, que nadie va a creer. Entonces, así esto no funciona. Hay que mirar las multitudes como las vio Jesús. Siendo directivo, fui a visitar a un pastor y me llamó mucho la atención lo que me dijo. Me dijo: hermano Carlos, yo necesito que me saquen de aquí, yo quiero ir a Bogotá. Y pues yo tengo un problema que se llama la timidez. ¿No ha visto? Yo tengo esa dificultad. Entonces le dije: ¿y por qué quiere ir a Bogotá? ¿Quiere ser pastor de supermercados, centros comerciales, concesionarios de carros, almacenes de cadena? ¿O quiere ser pastor de ovejas? Pues claro que ser pastor. Y le mostré ese río de gente que subía y bajaba. Le dije: si usted quiere ser pastor de ovejas, no hay que ir a Bogotá. Dios lo puso aquí. Vea, ese río necesita que alguien le predique el evangelio. Entonces, cuando la iglesia ve siendo convocados a hacer misiones, de que no se puede hacer, pues seguramente que no se va a poder hacer. Como el siervo de Eliseo, una multitud la cual no vamos a poder soportar, enfrentar, vencer, salir victoriosos. Así lo veía él. Pero luego que Dios escucha la oración de Eliseo y le abre los ojos al siervo, entonces la visión ¿qué? Cambia. Dijo: ahora veo que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. La iglesia necesita visión. Ya, la iglesia está llamada a crecer en varios aspectos. Una, numéricamente. Dos, espiritualmente. Tres, en infraestructura. Cuando las iglesias no crecen desde esos 3 puntos, les llamamos fenómenos. Porque imagínate que solo me crezca la cabeza, o que solo me crezca el abdomen. No, se necesita que la iglesia crezca numéricamente,
espiritualmente, y es obvio, donde la gente se pueda reunir. Pero para eso necesitamos una visión, ¿qué? 2020. La pregunta es, llamados nosotros a hacer las misiones, ¿tenemos esa visión 2020 como para ver las multitudes? Porque uno se pregunta cómo hace un creyente para que pase una semana e interactúa en la empresa, interactúa en el transporte público, interactúa en la calle y no le habló del evangelio a nadie. No vio esa multitud. Pues Jesús da una enseñanza. Vio la multitud. 2, tuvo compasión de ella. Resulta que una iglesia, para que pueda cumplir esa función, la cual Dios quiere, debe de tener visión por las multitudes y además, ¿qué? Compasión de ellos, porque eso es lo que Jesús hace. Vio la multitud y ¿qué? Y tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas que no tenían ¿qué? Estaban desamparados. Entonces me puse a leer qué significa compasión. Dice: sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Eso quiere decir compasión. Así que ahorita tenemos una multitud delante de nosotros. ¿Y cómo está esa multitud? Como oveja que no tiene pastor. ¿Por qué van a que les vendan el agua sagrada? ¿Por qué vienen pidiendo a que oren por ellos y que pagan una oración fuerte? A mí me vinieron a visitar aquí y me dijeron: pastor, ¿cuánto me cobra por una oración fuerte? Imagínate. Yo le dije: nada. Digo: ¿cómo así? Y no, nada. Pero ¿por qué la gente busca todo eso? Porque la gente sube a Monserrate, porque la gente va a Buga a pie, porque la gente se pone a mendigar para llevarle un dinero a un ídolo que no oye, ni ve, ni entiende. Porque son ovejas que ¿qué? Díganlo. ¿Por qué encontramos esa violencia tan generalizada hoy y que a uno le preocupa el fenómeno que se da? Un tipo coge un niño de 8 meses, lo viola y lo mata. Y enseguida la corte dice que no se puede condenar al que hizo tal crimen porque se le viola su derecho. Pero no miran que violaron el derecho del otro. Y uno dice: un mundo donde existe un desequilibrio tan grande en todos los aspectos y que Dios no es parte de su léxico, ni de su compañía, ni de absolutamente nada en la vida de ellos. ¿Usted no cree que esa gente están como ovejas que no tienen pastor? Y ante esa necesidad, ¿cuál debe de ser la actitud de la iglesia? Tener compasión. Sentir dolor por esa persona que está buscando una salida a través de y por medio de, desafortunadamente, muchas veces equivocada. Y el mal sigue creciendo, el problema sigue siendo mayor. ¿No cree que si usted tiene compasión de ellos y busca la manera de ayudarlos, tenemos lo suficiente como para que aquellos recuperen su situación, su vida, su bienestar? Alguna vez estaba en la casa y de repente entró una llamada
de los teléfonos antiguos, ¿se acuerda? Que hacían ruido. Esos que dábamos la vuelta. Entonces yo contesto a la orden. Entonces me dijo, ay, ¿con quién hablo? Hablas con el pastor Carlos Hoyo. Ay, no, disculpe, es que vea, lo que pasa es que iba a despedirme de mi amiga porque ya voy a suicidarme, tengo un problema, no hay salida. Y le dije, espere un momentico, Dios tiene un propósito con usted. Y comencé a predicarle el evangelio a través del teléfono. Ha de saber de que esta persona comienza a quebrantarse y Dios comienza a tratar con ella. Oro por ella, le invito al culto, viene al culto, se entrega al Señor, se bautiza. Y después la logré casar bien casadita y ahora tiene una familia bonita y están en el Canadá. Es que nunca olvide que la medicina para un mundo que está en crisis no es el centro psiquiátrico, ni el lugar de reposo, ni la orientación del psicólogo, con el respeto de los psicólogos que hay aquí. La gente lo que necesita es un encuentro personal con Dios. Vea, el día que Dios se mete en la vida de una persona, ese día la vida de esa persona, ¿qué? Alaben al que puede cambiar la vida de alguien hoy. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tanta indiferencia en el campo misionero del cristiano a nivel local? Hagamos dos cosas. Colectemos la ofrenda hoy para las misiones extranjeras y la comparamos con la ofrenda que vamos a colectar de aquí a 8 días. Y usted va a ver la diferencia. Y no es que esté en contra de las misiones extranjeras. Al contrario, me parece que es maravilloso. Yo quise ser misionero, pero me faltó una cosa. Entonces, cuando uno se da cuenta de que se tiene esa visión a la distancia, pero no se ve de cerca, tenemos problemas de salud. Necesitamos el médico. Afortunadamente está aquí, se llama Jesús. Para que nos ayude a ver y además a sentir ¿qué? Compasión. ¿No será que si le hablo a esta persona que está sentada en un andén, puede ser que esté mal vestido, maloliente? No sabemos qué pasó en su vida. Tras cada individuo hay una historia. ¿Ah? Y uno a veces juzga de primera. Por eso no comparto la tesis de los cristianos que cuando alguien se acerca a pedirles, los mandan a orar. Vaya, ore, vaya, arrepiéntase. A usted lo tiene así, es el pecado. Cuando a lo mejor tiene hambre. Y qué bueno mitigarle el hambre y luego mitigarle el hambre. Porque es que el ser humano es integral y requiere de esa contribución del cristiano en sus dos aspectos. Su orientación espiritual, no desconociendo que el que está ante mí es una persona que tiene problemas emocionales, que tiene crisis económica, que tiene problemas familiares, que hay un pasado que lo persigue, que existe un futuro que le siembra incertidumbre. Y a lo mejor, si yo tengo la compasión de Jesús hacia la multitud, me ubique en el lugar de esa persona y a través de lo que Dios me da a mí, pueda hacer que aquel o aquella pueda encontrar una salida en el momento más difícil. Porque entre otras cosas, usted y yo tenemos una bendición muy grande,
Y es que cuando usted y yo compartimos la palabra, enseñamos la palabra, no es su palabra, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que así como desciende del cielo la lluvia y la nieve a la tierra y la hace germinar para que dé pan al que come y semilla al que siembra, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en todo aquello para lo que le envíe. Alabe a Dios que Él está aquí. Entonces necesitamos que aparte de la visión, tengamos ¿qué? Compasión. Entonces, esa compasión también debe de ser 20-20. ¿Y a qué me refiero? Bueno, que un pecador en China es igual a un pecador en el centro de Bogotá, en el, ¿cómo es que se llama? Donde trabaja Jorge Holguín, en el Banco de la República. Sí. Un mendigo del Bronx vale lo mismo que el presidente de la República y que el rey de España, ¿o no? No hay ninguna diferencia. Entonces vamos a pensar que necesitamos salvar los de allá, pero también necesitamos salvar los de acá. Y algo más, a los demás acá. ¿Y cuáles son los demás acá? Mi familia, mis hermanos, mis tíos, mis sobrinos, mis primos, mis suegros, mis cuñados, mis vecinos. A mí me apasiona ese Hechos capítulo 10. Uno mira que cuando Cornelio recibe el mensaje de Dios y sabe que ya le ha de llegar una embajada apostólica, él reúne a todos los suyos y a los parientes más cercanos. Porque él dice, esta bendición tan grande no puede ser que yo solo la vaya a disfrutar. Hay que compartirla porque yo tengo necesidad, pero ellos también tienen necesidad. ¿Será que pueden alabar al Señor? Entonces vamos a pensar en los de allá, en los de acá y en los demás acá. Algo debe de preocuparle a usted, y es su familia. Uno a veces se preocupa por los demás. ¿Cómo es que dice el sabio? Me puse a cuidar las viñas ajenas, ¿y qué pasó con la mía? A muchos nos pasa eso. Qué bueno que nosotros nos preocupemos por la salvación de nuestra familia. Mis padres eran incansables en la oración. Usted los escuchaba llorando como si hubiera sucedido una tragedia. Salva Dios a mis hijos, trata con ellos, revélales tu palabra. Gemían, lloraban, hacían ayunos, clamaban. Y caramba, cuando los justos claman, Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Entonces vamos a tener visión por los de allá, visión por los demás acá y visión por los demás acá. Y vamos a tener compasión por los de allá, los de acá y los demás acá. Porque al final, les digo un secreto y no me interpretan mal. ¿Se los puedo decir? De pronto me juzgan. Que se pierda el que se pierda, pero que no se pierda mi familia. Eso fue lo que pensó Noé. Le predicó al mundo antediluviano. No quisieron creer, pero algo sí quedó claro. ¿Quién entró? Noé, su mujer,
sus 3 hijos y sus 3 nueras. ¿Cree usted que él no tuvo compasión? Claro, por eso entró a la tercera parte que se llama la acción. Pero cumplamos con la misión. Llamemos a los de allá, llamemos a los de acá y a los demás acá. En caso de que se vaya a perder a alguien, que no sea porque usted no hizo lo que tenía que hacer. Pero algo sí debe de luchar hasta la saciedad, y es a que en su vida se cumpla lo que está escrito en Josué capítulo 24, el verso 15. Escogeos hoy a quién sirváis. ¿A los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los que están a este lado? Ídolos son. Ustedes verán. Pero yo y mi casa hemos tomado una decisión. Díganme cuál fue la decisión. No sé cuántos querrán servir a Dios con su familia. Entonces vamos a enseñarle a nuestros hijos el Evangelio, vamos a generarles conciencia, vamos a compartirle el Evangelio a nuestra familia, vamos a generar conciencia, vamos a orar por ellos, y a quienes podamos estorbarles el pecar, estorbémoslos. Es su deber y es mi deber. Nosotros necesitamos cumplir con la misión como de verdad debe de ser. Somos una iglesia ¿qué? Misionera. Cuando uno mira el mundo ahí, donde hay una antorcha que se ha mandado desde Colombia, qué bueno que usted como padre y como madre de familia sea la antorcha en ese país que se llama hogar. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Donde usted hable con autoridad espiritual, autoridad moral, autoridad de conocimiento, y entonces los que están ahí digan, venga, no hay más para dónde. Gloria a Dios. Necesitamos hacer un trabajo completo. Así que Jesús vio, tuvo compasión, y enseguida es la acción. Porque yo de nada me gano ver multitudes, tener compasión y no hacer nada. Entonces necesitamos la acción. Y cuando entramos al campo de la acción, tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Actuar. Al enfermo lo sanó, al que estaba endemoniado lo liberó, al que tenía hambre le dio pan, al que estaba ciego le dio luz, al que estaba perdido lo encauzó por el camino, al que estaba sentenciado a muerte le dio la vida, al que estaba triste lo consoló, al que llevaba una carga enorme que no podía, le dijo, venga que yo lo hago descansar. Oh, yo quiero que alaben a Dios. Entonces, qué bueno que en la empresa donde usted está reúna a todos sus empleados y le saque 10 minutos para hablarles del amor de Cristo. Amén. Qué bueno que en el lugar donde usted vive y se da cuenta que la gente está en crisis, se acerque para compartirles, porque ya tienes la visión, tienes compasión, pero necesitas la acción. ¿Cómo fue que Pablo escribió a los Corintios? Si nuestro evangelio está encubierto, ¿qué pasa? Entre los que se pierden, ¿qué? Está encubierto. Yo soy salvo. ¿Hay alguno aquí salvo? Amén. ¿Dónde están los salvos? Amén. A ver, un aplauso de los salvos para Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos son salvos? Amén. ¿Cuántos han sido sanos? Amén.
¿A cuántos le ha perdonado Dios sus pecados? ¿A cuántos Dios ha consolado? ¿A cuántos Dios les ha iluminado el camino? ¿A cuántos les ha revelado su nombre? ¿A cuántos les ha revelado su palabra? ¿A cuántos los ha incorporado en su cuerpo? Oh, alaben el poderoso nombre de Cristo. Importante todo eso. Ojo, pero si todo eso se queda aquí, ¿qué? ¿Ah? Les quiero confesar un secreto. A mí me encanta el Evangelio. Me apasiona el Evangelio. Difícilmente pasa un día que yo no le hable a alguien del Evangelio. Difícilmente. Y es que yo le busco por cualquier lado, porque siempre habrá una ocasión para hablar el Evangelio. Uno se da cuenta que el vecino está enfermo y pasa y le lleva las manzanas, ¿cierto? Y le dice, ¿cómo así que estuvo enfermito? ¿Y qué le dijo el médico? No, me dijo que me pusiera mucho cuidado, que no subiera escala rápido o que no bajara rápido. Y, ay, sí, ¿qué le mandaron? Le mandaron una pastillita de no sé qué y otra pastillita de no sé cuál y una inyección para el dolor. Ah, que se recupere, lo siento mucho. ¿Qué tal ese evangelista? Semejante puerta a la que le abrió Dios, ¿cierto? Entonces yo voy por aquí, me encuentro con que la señorita le dio un preinfarto y no es convertida al evangelio. Y entonces yo la saludo y le digo, venga, me di cuenta que estás enferma, que has estado enferma. Y le dije, sí, se da cuenta que uno se muere muy fácil. Y el problema no es morirse, es que hay una eternidad y hay a un Dios a quien tenemos que darle cuenta. ¿Usted ha pensado alguna vez en un encuentro personal con Dios? No pierdas la oportunidad, siempre habrá oportunidad. Pablo decía, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Los ángeles no van a venir a predicar. Jesucristo no va a volver al mundo a predicar el sermón del monte. Esa responsabilidad le corresponde a usted y me corresponde a mí. Usted y yo somos llamados a predicar. ¿Sabe qué le dijo Pablo a Timoteo? Antes de ser sacrificado, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos, a los muertos en su manifestación y en su reino. Que hagas la acción, ¿no? Que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, es decir, cuando la gente quiere oír y cuando no quiere oír. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, y le explica la razón. Porque vendrán tiempos cuando se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad del oído, que se volverán a las fábulas, que no querrán sufrir la sana doctrina. Entonces hoy tenemos tienduchas de pan barato para todos los que quieren vivir conforme a los deleites. Y la gente en su hambruna acuden tratando de mitigar la necesidad. Y usted que tiene el pan del cielo, lo tiene guardado. No, a partir de hoy cada uno va a ser un misionero en Kennedy, va a ser un misionero en la empresa, va a ser un misionero en la tienda. Oye, Germán, donde vendes tu dulce, debes de ser un misionero. Sandra, donde das tu clase, allá debes de ser una misionera. Enfermo, cuando estés frente al médico, conviértete en un misionero. Mecánico, cuando repares el vehículo, conviértete en un misionero. Señor mayorista, cuando distribuya su producto, Mario, sea un misionero, porque lo que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí es
tan grande que los ángeles quisieran cumplir esa misión. Pero Dios se le entregó a usted, Dios me le entregó a mí. No podemos ser inferiores al desafío, a la demanda que hay. Usted y yo tenemos un compromiso. Hay un mundo en crisis, hay un riesgo muy alto de una mortandad sin límites, y Dios te ha colocado en los lugares altos como atalaya para que le digas al pueblo el mal que vendrá si ellos se mueren a causa del mal y tú no les dijiste acerca del mal que vendría y la posible solución. Ellos perecerán, pero Dios te lo demandará de tu mano. Pero si tú predicas la palabra, enseñas la palabra, puede que la gente se pierda, pero usted habrá salvado su responsabilidad. Oh, yo quiero que alaben al que nos ha hecho misioneros. Donde estés, con quien estés, libérate de todo complejo. Porque a veces los cristianos tenemos complejos sociales. Oiga, yo le hablara a este señor, pero es que va en un BM, en un Ferrari, en un Maserati, pero él tiene alma. ¿Cuál es el problema? Uno cree muchas veces que las comodidades hacen de que los individuos no tengan necesidades, y resulta que la Biblia habla de los quebrantados, y esos quebrantados son aquellos que aparentemente lo tienen todo, pero que hay un vacío tan grande en el alma que el dinero ni la fama lo ha podido llenar. Tuve la oportunidad de visitar la casa de un hombre muy adinerado en el año de 1980. Muy adinerado. Les estoy hablando de un hombre muy adinerado. Y la esposa de este hombre me llevó al sótano. Había cualquier cantidad de carros nuevos, de las mejores marcas. Y con lágrimas en sus ojos me dijo ella: ¿para qué todo esto si no tengo paz? La gente necesita paz. Amén. Y el único que la puede dar es Dios. Amén. Y el único que sabe quién la puede dar es usted. Amén. Y Dios le entregó esa responsabilidad. No se siente privilegiado que Dios lo haya nombrado a usted como plenipotenciario del reino de Dios entre los hombres, como embajador para que le diga al mundo acerca de las grandes maravillas que hay en el paraíso de Dios, donde no se puede acceder simplemente porque se sepa leer o escribir, sino porque se sepa entender que hay un Dios a quien se debe de honrar, obedecer y servir. Hermano, vamos a cumplir la misión. Que habrá que llorar, lloremos. Que algún día nos despreciarán, no se preocupe. Que lo van a correr, no se preocupe. Que lo van a amenazar, no se preocupe. Que lo meten a la cárcel, no se preocupe. El problema que hay hoy, tanta incertidumbre en los cristianos, porque se han dejado manipular de las leyes de quienes pretenden cerrarle la boca a los cristianos para que no hablen de Dios. Entonces hace de que los cristianos suframos de incertidumbre, de miedos, porque pensamos que si lo hacemos, que qué piensan, que de pronto llaman y entonces vienen. ¿Y cuál es el problema? Paguemos el precio de ser cristianos. Paguémoslo. No tema decir la verdad. Juan la dijo y le costó la cabeza, pero es el hombre más grande nacido de mujer. Pero nosotros no queremos pagar el precio de ser cristianos. Queremos que nos tengan como personas correctas, honradas, que nos confíen muchas cosas, pero no estamos cumpliendo
con la misión, que son tres cosas: visión, compasión y acción. Es posible que usted tenga una, es posible que usted tenga dos, es posible que usted tenga tres, es posible que no tenga ninguna, pero cualquiera que sea su situación, lo motivo hoy para que hagamos el trabajo completo. Hay un mundo que necesita a Dios. Duélale, por favor, que se vayan a perder cuando usted tiene la medicina. Y ante todo, vamos a la acción, que de ahí para allá, despreocúpese. No piensen que se los va a ganar usted. Hermano, es que yo le he predicado tanto, es que yo le he dicho tanto, y nada que creen, y siguen renuentes. No se preocupe, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento... ¿Qué? Lo da Dios. Entonces yo debo de hacer lo que tengo que hacer. Cuando yo prediqué para que la gente se arrepintiera, me frustré. Así que yo me organizaba un sermón y hoy creo que la gente sí va a creer. Invitaba y nadie creía. Entonces yo me iba frustrado. Pero un día visité un viejo. Su iglesia estaba llena y el hombre no sabía ni dónde estaba parado para predicar. Sin embargo, aquello allí, la gente llegaba. Dios usaba a los hermanos. También usaba al pastor en el momento determinado, aunque carecía de algunos conocimientos. Entonces yo me puse a hacer un análisis. Yo, que dicen que predico también, y la iglesia no me crece. Y que dicen que no predica, y mire cómo está la iglesia. Entonces Dios me dio una enseñanza. Es que usted está predicando para usted. Y el otro está predicando para que la palabra de Dios se cumpla. Esa es la diferencia. Desde entonces me quité una carga. Entonces yo ahora le predico con todas las ganas a 2, como con todas las ganas a 5,000 o a 10,000 o más. Pero si se arrepienten, aleluya. Y si no se arrepienten, aleluya. Porque al final yo no salvo a nadie. Él es el que salva. Yo predico. Yo tengo la visión, tengo compasión y voy a la acción. Pero el resultado lo da el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No se desmotive, sígale predicando a su familia, sígale predicando a sus vecinos, siga predicándole a la gente, a sus compañeros. El hecho de que no crean no puede desmotivarlo. Siga haciéndolo, que al final la palabra no volverá vacía. Recuerde, tú siembras, pero el que da el crecimiento es Dios. Demos gracias.